Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. El día de hoy vamos a estar subiendo un material muy importante respecto a estas fechas que precisamente se están celebrando en esta semana que estamos cursando y posiblemente algunos lo celebren después, otros ya los hayan celebrado. Realmente en los calendarios a veces hay mucha controversia y es respecto a la última semana de Jesús. Vamos a estar viendo aquí algunas cuestiones de tipo crítica también y unos planteamientos aquí importantes que nos trae el profesor Raúl Martín Cruz Mireles. Ustedes ya lo conocen, él es doctor en teología y aquí está hoy con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy bien, cuéntanos, ¿tú cómo estás? Bien, aquí, contenta. Muy bien, ya pasaste de 5,000 suscritos a tu canal, ¿qué piensas de eso? Ahora te voy a entrevistar yo a ti. ¡Ay, qué padre! Muy contenta, muy agradecida con Dios y con todos, porque pues son ustedes los que apoyan, ¿no? Este canal, y si no, pues no fuese posible. Y entonces, pues sí estoy muy contenta. Qué bueno que lo mencionas para agradecerles a todos los que estén viendo este video. Si ya están suscritos, qué bueno, y si no, pues los invito a suscribirse, de que pues ya llegamos a 5,000 suscriptores en este proyecto de la Biblia en Contexto. Entonces, pues muchas gracias por seguir este canal. Segunda pregunta. No, sí, voy a hacer 3 preguntas. La segunda, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahorita? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado de todo este esfuerzo? Híjole, no, sí está muy complicado en esta pensar. Tal vez tener el tiempo para preparar material. A veces se ve como que hay un video de 15 minutos, pero cuesta mucho trabajo grabarlo, el hacer el escrito que vas a decir. Y luego yo me trabo mucho, entonces duro ahí las horas editando, pero yo creo que eso es lo que se me ha hecho un poquito más complicado. Al principio era el no saber manejar las críticas, me pesaban bastante. Ahorita también algunas, pero no igual. Y pues no sé, creo que solo eso. ¿Por qué te pesaban, no, Valeria? ¿Qué te pesaba de las críticas? No sé, pues se siente feo. ¿Que cada quien tenga su opinión? ¿Se siente feo? No, que la expresen de forma grosera. Ah, bueno, pero a esta gente no se le contesta. Yo veo que mucha gente pone ahí cosas que no vienen al caso o copian pedazos de lo que uno está explicando, mucho que ellos pegan cualquier cosa de cualquier lado. Yo no entiendo eso, por eso he comenzado que se trata que ellos quieren interactuar con la gente, tienen ganas, o sea, no sé cómo vivirán, pero tienen ganas de platicar con alguien. Yo por eso, pues, me los salto, ¿no? No les digo nada, que platiquen con quien ellos quieren, y ya. Yo te sugiero que hagas lo mismo. ¿Y de qué estás más contenta? ¿De qué estás más orgullosa en estos meses que has estado en esto? Híjole, de que estoy más del canal, ¿verdad? Bueno, lo que quieras tú. Pues del canal, de que pues también haya muchas personas que les gusta, que les ha servido. También así como hay comentarios malos, hay comentarios buenos de que dicen, ay, justamente estaba buscando ese tema, o ay, esto ha traído mucha claridad. Obviamente, más allá de tal vez mi esfuerzo, también es de mis invitados, así como tú, que mi canal ha servido como un vehículo, ¿no? Para llevar esa información a algunas personas y que les ha sido de bendición a sus vidas, no nada más intelectualmente, sino incluso espiritualmente a algunas personas, y eso es bueno. Sí, eso es hermoso. Cuando yo tuve como alumno a Carlos Sierra Lechuga, que es ese gran filósofo mexicano contemporáneo, yo creo que es el mejor vivo de México, él llegó siendo un agnóstico, no sabía. Entonces, y luego se convierte a no sé qué tipo de cristianismo, que él lo explique algún día, pero esas cosas son muy bonitas. Yo te felicito, te agradezco que des este espacio para que la gente pueda aprender, que podamos todos aprender cosas, y no cejes, vas bien, vas muy bien. Ahora viene la parte más interesante, porque te van a estar pide temas ya más, cada vez más precisos, más específicos. La cosa es que ni modo, mira, yo conozco mucha gente que está en YouTube que deja su trabajo para dedicarse nada más al YouTube. Entonces, yo espero que algún día nada más te dediques a esto y le pagues a alguien para que haga la comida y alguien, pues, te cuide los niños. No, de veras, porque es mucho lo que se requiere en estos temas. Sí, sí, bastante. Y sí, tenemos otras actividades y otros trabajos también a veces.
pero esperemos que prospere y que se mantenga, porque eso es lo más difícil, es mantenerse. Entonces, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Yo hago mi parte. ¿Cuándo empiezo? Te digo. Pues, como vemos, nuevamente vamos a estar hablando sobre estos últimos días de Jesús. ¿Quieres decir un preámbulo antes de iniciar? Voy a decirlo cuando iniciemos. Voy a empezar con un preámbulo. Entonces, cuando tú digas, empezamos. El periodo histórico más cuidadosamente detallado de la historia humana en las escrituras, lo que está escrito en la Biblia sobre la historia humana, el periodo más detallado es la última semana de la vida terrenal de Jesús. Mucha gente dice de la vida de Jesucristo, pero Jesús está vivo. Lo que pasa es que una cosa fue su vida física, en su cuerpo físico, y otra es la vida ahora en su cuerpo transformado, glorioso, que le llamaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y vamos a empezar como de costumbre con el inicio, Homero, ¿de acuerdo? Homero es un poeta griego que escribe la Ilíada y la Odisea. Y lo traigo a colación porque mucha gente no es consciente, y aquí empieza el gran problema de entender los relatos de la Biblia en general, que tanto en el oriente como en el occidente, y recordemos que Grecia está en la mitad, Grecia es tanto oriental como occidental, está justo en medio de estas dos grandes choques de cultura o sumas de cultura. En ambos mundos hay una gran tradición oral para contar las historias. Quien no entienda que todo relato de la Biblia tiene un trasfondo oral, pues no conoce la historia de cómo se fueron construyendo los libros antiguos. Interrúmpeme mucho aquí, por favor, donde quieras, Normita. Ok. Por lo tanto, estamos hablando en este momento de la Ilíada y la Odisea, dos grandes epopeyas, que son relatos de una guerra que todo indica que ocurrió en algún momento, alrededor del año 1150, por ahí más o menos 50 años, debe haber ocurrido, o 100 años, por ahí debe haber ocurrido esa guerra de Troya. Y Homero nos cuenta toda esa historia, y Homero usa muchos, que ya estaban en su momento listos, muchas herramientas retóricas, tropos le llaman los medievales, formas de expresión propias de la oralidad y que después se van a pasar al texto escrito de esa o de otras formas. Por ejemplo, Homero acostumbra a decir Aquiles el de los pies ligeros, ¿no? O dice Odiseo, Ulises, el de los múltiples recursos, para decirnos que Ulises es muy brillante y que Aquiles es muy ágil, y constantemente va repitiendo esa forma. Agamenón, el de los ojos de perro, ¿no? Así lo va usando. Son figuras literarias que nos marcan el personaje, que nos lo describen. Y empiezo así, porque hoy nos vamos a dedicar a un pedazo de literatura que supone reflejar eventos históricos que originalmente se transmitieron de manera oral. Estoy hablando de los relatos de los evangelios. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? No, continúa. La inclusio, por ejemplo, es una de esas figuras literarias fundamentales. Quiero mencionarla nada más porque nos va a hacer falta ratito. ¿Qué es la inclusio? Es cuando, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, todos ustedes sabrán que al inicio del libro de Eclesiastés está esta figura. La mayor de las fugacidades, dijo el Cogelet, el ensamblador de sabiduría, la mayor de las fugacidades, eso quiere decir Cogelet, el que ensambla sabiduría, y por el contexto, el que ensambla sabiduría. La mayor de las fugacidades, dijo Cogelet, la mayor de las fugacidades es que todo es fugaz. Ustedes traducen esa palabra, ¿verdad?, de Jabel, está como vanidad, pero es una pésima traducción. La traducción más adecuada es fugaz, algo que se va muy rápido, que pasa rapidísimo. Y en Eclesiastés 12:8, al final del libro, regresa la misma idea. La mayor de las fugacidades, dijo el Cogelet, es que todo es fugaz. Cuando al inicio y al final de una sección de escritura, por ejemplo, del inicio y al final de un evangelio, se encuentra la misma palabra, la misma frase o las mismas ideas, que son muy similares, esa es una figura literaria llamada inclusio para hacer énfasis en todo lo que está contado en medio, ¿sí? Para que le pongas atención a lo que está encerrado en esa información que se supone va a dar una esencia de todo lo que está encerrado entre esas dos frases que se parecen o son idénticas. Por ejemplo, en el Eclesiastés, ¿perdón? Ok.
En el Eclesiastés no son idénticas, pero se parecen mucho. Si ustedes van a Mateo 1.23, ¿quieren leer conmigo Mateo 1.23? Sí, permíteme. Sabes que yo dependo de algún lector, casi como en las servicios religiosos, perdón. Sabes que en las clases luego tengo mucho lea, sí. Pero es que si yo leyera y también explicara, pues ¿cuándo acabo? Mateo 1.23 dices, ¿verdad? Ese mero. Y luego vamos a leer 28:20. Dice, Mateo 1.23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Immanuel, Dios con nosotros. Ahora 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? 28:20 dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Notas el inclusio? Esa idea de que Dios está con nosotros, así abre Mateo y así cierra. Lo mismo pasa con Lucas. Si lees Lucas 1:21 al 23 y el 24:50-53, te vas a encontrar con que está ahí el esposo de Ana, este sacerdote, que va a salir a bendecir al pueblo, el papá, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que va a salir a bendecir al pueblo, pero no sale, y no sale. Y luego cuando sale, no hace lo que debe hacer, que es levantar las manos y bendecirlo. No puede hablar porque se le apareció el ángel y se quedó mudo, toda esa historia que todos conocemos. Y al final del evangelio, en Lucas 24, Jesús da esa bendición que faltó al inicio, ascendiendo al cielo y levantando las manos, y ¿se acuerdan? Entonces, estas incluso son típicas en toda la Biblia, a lo largo de la Biblia, en muchas secciones y en muchos libros, hay inclusión. Lo menciono solo de pasada para que quede claro que el que no conoce toda esta tradición de transmisión oral del conocimiento y todas estas estructuras, somos muy duchos, bueno, es un decir. Occidente ha estudiado mucho lo que es las figuras y la forma de expresión de los clásicos, pero se ha estudiado mucho menos lo que es la forma de expresión escrita egipcia, ya no digamos la oral antigua, y todavía menos la forma de expresión oral, de transmisión de información oral y la escrita semítica. Entonces, cada vez sabemos menos en el sentido que se ha estudiado menos, pero cada vez vamos aprendiendo más. Ya empezamos a tener libros escritos de la retórica semítica y cosas así, que es vital para que un día podamos entender mejor los relatos bíblicos. Quien crea que hoy entendemos bien la Biblia simplemente vive engañado. Ya decía, por ejemplo, Alonso Scheckel o Scheckel, que le dicen en su Biblia esta en las cosas que él se publicaba, que probablemente el 80% del libro de Isaías no estaba traducido, en el sentido de que no sabíamos qué decía, y cosas así. ¿Por qué es cierto? Porque no conocemos, dejen ustedes el idioma, la forma de expresión. Sí, ¿Es la Biblia del peregrino? ¿La de Alonso Scheckel? Bueno, esto no lo escribe ahí, ahorita me acuerdo dónde, pero el punto es que no conocemos todas estas formas de expresión y lo más importante, toda esta historia, como en el mundo clásico es un poco más clara porque ahí están manuales medievales, de cómo era la retórica, en fin. Lo que sí sabemos es que los pueblos que mantienen la oralidad mantienen información muy, muy precisa. Antes de que yo entre al tema de la Semana Santa en los evangelios, tenemos que entender que así como, por decir algo, Homero tiene una estructura para escribir su libro. No sé si te acuerdas cómo empieza la Ilíada o la Odisea, canta, oh musa, ¿no? Mucha gente puede que se acuerde ahora de cómo empieza Cien años de soledad. ¿Te acuerdas tú cómo empieza, mi querida Normita? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía se acordó de la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo, o algo así empieza. Todos deberíamos, bueno, el Quijote, todo el mundo se lo sabe, ¿te acuerdas cómo empieza el Quijote? Ay, sí lo tengo aquí, sí lo he leído, pero ahorita no me acuerdo. Sí, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es decir,
ya no podemos, ¿te fijas? Ya no estamos acostumbrados a lo que tenían que hacer estos rapsodas y todos estos poetas griegos muy antiguos, como los que cantaban epopeyas como Homero, que tenía que ver con de memoria, ¿no? O sea, de memoria te lo recitas y te recitas páginas y páginas y cientos de páginas. Eso ya no lo valoramos. Por eso no entendemos cuando en la literatura rabínica vemos que los rabíes eran capaces de aprenderse, pero de volada, de una noche a la otra, cuentan algunos textos, textos muy largos para poder, entonces, ojalá y recuperáramos esa capacidad intelectual, ya no la tenemos, no tenemos esa práctica en Occidente, la modernidad la acabó. Pero por otro lado, la misma forma de escribir, no la tenemos. Mateo, por ejemplo, la gente le gusta pensar que los relatos de los evangelios no son iguales y que Mateo, Marcos y Lucas no cuentan lo mismo que Juan y no lo cuentan igual, etcétera, porque cada quien tuvo una información diferente, en distintos momentos, etcétera. Y aunque eso podría ser posible, y habría que poner en duda eso en el sentido de que habría que ver qué tan posible es y con qué argumentos, nunca hemos hablado de eso aquí contigo, lo importante es que cada uno de esos evangelios tiene una estructura muy cuidadosa. Mateo, por ejemplo, construye el evangelio hablando de Jesús como rey y adrede haciendo énfasis en los eventos que a él le interesa hacer énfasis de Jesús como un rey, como el rey de Israel, como el rey prometido. Por eso, perdón, oigo. Como el Mesías. No, como el rey. Mateo hace énfasis de Jesús como rey. Por eso su genealogía es la real. Es el único evangelio en donde se afirma o se usa la famosa frase el reino de los cielos. No lo vas a encontrar en ningún otro evangelio, ¿ok? ¿Por qué? Porque a Mateo le importa que se note que Jesús era rey, y por eso ahí está la genealogía desde los reyes, viene desde los reyes, todos los reyes, que es la de María, como vimos en lo de la Septuaginta, en lo de la Peshitta. Marcos, en cambio, ve a Jesucristo como un siervo. Por eso no hay genealogía, no es que se le olvidara, no es que no sabía, no, es que él está construyendo adrede un evangelio para remarcar a Jesús como el siervo perfecto. De ahí que en el evangelio de Marcos se nos diga, por ejemplo, cómo Jesús hace los milagros con todo detalle. Si uno quiere aprender a hacer milagros, ahí lo estudias. Por ejemplo, ¿sabías tú, seguro te acuerdas de cuando Jesús falla la primera vez y no puede hacer un milagro? ¿Te acuerdas de eso? No. No, vamos a leerlo. Está en Marcos 8, 22 al 26. Vamos a leerlo. Marcos 8, 22. Al 26. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos claramente todo. No sé si... ¿Perdón? Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. No sé si tú te habías fijado, pero en esta ocasión a Jesús no le salen las cosas como en Hollywood. No nomás levanta la mano y ya, no. Aquí tuvo que pensarle. Fíjate que el desarrollo es bien interesante. Lo saca primero de la aldea. Y uno, cuando está leyendo, y parte de la suposición de que el texto es real, que está describiendo un hecho histórico, uno dice, ¿y para qué lo sacó de la aldea? Y la respuesta está en los reyes, en el Antiguo Testamento. Si uno estudia cómo hacían milagros los profetas del Antiguo Testamento, uno descubre que una cosa típica, que además Jesús va a hacer en varias ocasiones, es sacar a toda la gente y quedarse solos con el problema. ¿Por qué? Porque si tienes a la gente encima, te distraen, no puedes estar atento a Dios porque te están hablando, es un problema para la creencia de la gente del que tiene que hacer algo. Jesús se saca al ciego de la aldea para estar a solas y cuando lo intenta a la primera no consigue que vea bien, hasta la segunda funciona. ¿Por qué está esto escrito así en Marcos? Porque Marcos hace eso a lo largo de su evangelio. Trata de explicarnos cómo funciona el siervo, cómo va sirviendo y cómo va aprendiendo. Lucas, en cambio, hace el énfasis de Jesucristo como hombre.
por eso la genealogía que está en Lucas es la que la gente piensa que es la de Jesús, que es la de José, y él la empieza así, en Lucas 3:23 dice, Jesucristo mismo, al iniciar su ministerio, era como de 30 años, no tenía 30 años, puede haber tenido 28, 32, no sabemos, pero era como de 30, y dice, hijo según se creía, porque sabemos que no es la de veras, y sigue. Mientras que Juan ve a Jesús en su evangelio, así construye el evangelio como hijo de Dios. Y por eso para él es fundamental explicar que Jesús es el Hijo de Dios a todo lo largo del evangelio. No sé si esto queda claro. Sí, justo como lo explicas, sí, puede dar ese sentido, aunque lo había escuchado antes, pero no lo había estudiado realmente. No lo habías muy bien. Siento un poquito como que se te va el sonido. ¿Te acuerdas que ya habíamos tenido bronca la otra vez? Sí, pero sí, precisamente por eso traigo otro micrófono. ¿Tienes otro micrófono? Sí, porque los audífonos no habían funcionado la otra vez. Okay. Es como que cuando activas tu audio, que por ejemplo, yo ahorita me escucho a mí misma en tu computadora. Ahí es okay. como se corta. ¿Y podemos arreglar eso o quién sabe? Tendrías que cerrar el micrófono cuando yo hablo o cerrar tu audio, no sé cómo sea. A ver, mira, voy a cerrar. Así, me escuchas, mueve con la cabeza, así. Sí. Entonces voy a cerrarlo cada vez que hables, ¿hecho? Ok. Bueno, te decía que había escuchado sobre eso, pero que no he estudiado. Aunque a mí me parece raro, porque la clásica que yo he escuchado es de que, por ejemplo, Marcos es el primer evangelio que se escribe y que es la fuente de Mateo y de Lucas, y que Juan lo escribe otra comunidad, ¿no? Es lo que muchos eruditos plantean, que así se formó el Nuevo Testamento. Mientras quede claro que es una hipótesis y que ellos lo están suponiendo, no tengo bronca alguna. Sí, muchos opinan eso, pero eso es una opinión. Ok. Yo, en cambio, le creo a los padres de la iglesia y creo que ellos tenían información de primera mano de cómo fueron surgiendo y qué fue pasando. Que Mateo escribió en semítico, que Marcos lo escribió desde Roma, que Lucas, y etcétera, ¿no? Que Lucas lo hizo mientras estaba en Oye, aprovechando esto, hace poquito se estuvo hablando en unos foros en los cuales estoy sobre esta cuestión de que Mateo, bueno, que hay testimonios en la patrística de que Mateo fue escrito en hebreo. Y hablaban de los giros lingüísticos que hay en el texto, pero muchos siguen afirmando, no, el texto que tenemos actualmente es en griego y se escribió originalmente en griego, y si hubo algún hebreo, pues ya no existe y no hay forma de llegar en él. Pero yo me quedo pensando cómo es que aún están esos, por ejemplo, dice en una parte, le pondrás a su nombre, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al pueblo. No tiene sentido en español, pero si lo pusiésemos en hebreo, tendría sentido, le pondrá Yeshua o Yehoshua porque él Joshia. O sea, ahí tiene sentido. Entonces, ¿por qué siguen estando esos giros lingüísticos hebraicos si el texto es griego? Entonces, ¿tú sí crees que el Evangelio de Mateo en hebreo existió y que posiblemente el griego no sea una copia? Bueno, no, yo no creo, tenemos pruebas, ¿te acuerdas que ya lo vimos en uno de tus videos? Está el de Shem Tov, está el de Münster y está todavía en la biblioteca de París el Echtoldot, ¿te acuerdas? Que encuentra Dutilet, el famoso manuscrito. Ahí está escrito y es medieval, punto. Que si fue desde el origen, pues eso dicen todos los padres, no tengo por qué desconfiar de ellos, ellos están mucho más cerca del evento histórico que yo lo creo, claro que sí, fue en semítico, no creo que en hebreo, yo pienso que era arameo, como dice San Jerónimo, con letras hebraicas, pero esta es toda una discusión, pero que es semítico, como es semítico el Quiní del Nuevo Testamento, sin duda, el Quiní está lleno de giros semíticos. Okay. Ahora voy a Thomas Samuel Cohn. Este es vital para lo que vamos a ver. Thomas Cohn es famoso por su libro La estructura de las revoluciones científicas. Él es físico, metido a filósofo de la ciencia. En 1962 publica este libro en inglés, se traduce al castellano en el 71 por el Fondo de Cultura Económica. Es muy importante el libro porque, entre otras cosas, nos hace ver que él muestra que podemos dividir la historia de la ciencia contemporánea en dos grandes tipos de ciencia. La ciencia que él llama normal, la que hacemos todos los días, y las grandes revoluciones científicas.
Aristóteles. No voy a hablar mucho de eso, nada más hablo de que él ha pensado en esto mucho tiempo, ya murió, pero pensó en esto mucho tiempo, y que en el 77 publica su libro La atención esencial, estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia, ¿ok? En el 82 se traduce al castellano, y de este libro quiero leer un pequeño parrafito que nos va a hacer mucha falta para lo que vamos a ver de Jesús. ¿Lo quieres leer con nosotros? Dice: las generalizaciones de ese tipo eran cosa corriente y al parecer ineludible. Al mismo tiempo constituían un enigma, al tratar otros temas aparte de la física. Aristóteles había sido un observador agudo y realista, en campos como la biología o el comportamiento político. Sus interpretaciones de los fenómenos habían sido tan certeras como profundas. ¿Cómo es que tan notable talento había fracasado al aplicarse al movimiento? ¿Cómo es que había sido capaz de decir sobre el movimiento cosas que al parecer tan absurdas? Y, ante todo, ¿por qué sus concepciones habían sido tomadas tan en serio, tanto tiempo y por tanto de sus sucesores? Cuanto más leía, más intrigado me sentía. Lo que está haciendo Thomas Kuhn aquí es algo muy simple. Él es físico y le toca dar una serie de conferencias sobre física y entonces, muy de divulgación. Y entonces empieza a estudiar la física de Aristóteles y dice, ¿está loco? Pues esto es falso, esto no. Y entonces llega un momento en que entra en esa crisis y dice, ¿cómo es posible que durante tantos siglos, literalmente milenios, le hayan hecho caso si está tan mal? ¿Cómo pudo pensar tan mal si él pensó tan bien en otras áreas? Sigamos leyendo. Cuando trato de comunicarles estas lecciones a los estudiantes, les digo esta máxima. Al leer las obras de un pensador importante, busca primero las absurdidades aparentes del texto y luego pregúntate cómo es que pudo haberlas escrito una persona inteligente. Cuando tengas la respuesta, prosigo. Cuando esos pasajes hayan adquirido sentido, encontrarás que los pasajes primordiales, esos que ya creías haber entendido, han cambiado de significado. Eso es hermoso. Cuando tengas la respuesta, cuando entiendas por qué una persona inteligente escribió eso así, te vas a dar cuenta que lo creíste que ya habías entendido y no lo entendiste. Él hablaba de otra cosa, como es el caso de Aristóteles. Cuando él se dio cuenta que Aristóteles no estaba pensando la física como él la pensamos, entendió por fin todo lo que escribió Aristóteles y comprendió que lo que él pensó que había entendido no lo había entendido, estaba mal. Y menciono todo esto en esta gran contribución de Thomas Kuhn porque eso pasa con los evangelios, eso pasa con la historia de Jesús y en general con la Biblia. La gente cree que entiende lo que está escrito y que entiende por qué fue escrito como fue escrito, pero uno tiene que ir con mucho cuidado. Vas a encontrar que en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, en la última semana de la vida de Jesús en la tierra, hay muchas cosas que se contradicen entre ellos. Es decir, uno dice que fueron ciertas personas las que estaban con Pedro cuando Pedro niega a Cristo, y otro dice que fueron otras, y entonces uno dice, espérate, a ver, ¿qué no se leyeron entre ellos o qué no alguien en algún momento de la historia temprana vio que había contradicciones y lo trató de arreglar? ¿Cómo es posible que dejaran que esto pasara así tan evidentemente equivocado? Oye, Sí. Fíjate que eso que comentas, yo me lo he preguntado muchas veces porque cuando dicen, no, es que aquí se contradice de acá y que no sé qué. Y como se supone que, o piensan que todo se hizo de adrede, como con la finalidad, bueno, dicen que es como una propaganda, ¿no? Hacia Jesús y que por lo tanto es con la intención que, ¿cómo decirlo? Mala, por decirlo así, porque lo que buscas es hacerle propaganda. Yo me quedo pensando, bueno, y si eran tan cuidadosos de engañar, entre comillas, ¿por qué se les chispoteó aquí, como decimos? O sea, yo te creo, órale, cada quien escribió por su está bien, pero en algún momento alguien los juntó, ¿a poco no se dio cuenta y no lo corrigió? Claro. Entonces es algo muy obvio, es justo lo que dice Kuhn aquí. Bueno, ¿por qué? Y la respuesta entonces, como tú estás adelantándonos ahorita, es
Muchos dicen, porque jamás se leyeron entre ellos, y cuando ya se juntaron, ya era escritura sagrada y nadie se atrevía a cambiarle nada, ¿no? Es una de las posibles explicaciones. Bueno, que la gente que lo usa lo da como si fuera un hecho, sin pruebas, por supuesto, pero dicen cosas como esa. Pero hay otras opciones. Y una de las opciones más interesantes se la debemos a este hombre, Víctor Paul Virgil. Víctor Paul Virgil nace en 1906, muere en 1985, y es autor de él fundó, bueno, empiezo con esto, él fundó un ministerio que existe hasta la actualidad, una iglesia de estilo de la prosperidad, cuando empezaban las iglesias de la prosperidad, o sea, no es exactamente lo que hoy son, pero por ahí sale. En 1942 él funda The Way International, Biblical Research, Teaching and Fellowship, allá en Ohio, en New Knoxville. Hasta la fecha existe, ya cumplieron 80 años, como ustedes ven, a más de 80 años, tiene un montón de redes. Su máximo desarrollo fue a finales del siglo pasado, llegaron a tener millones de seguidores en muchos países. Cuando él muere, eso se divide, se separan, hay peleas como de costumbre, ya saben ustedes, y entonces ahora hay muchas ramitas y variantes de lo mismo, pero Virgil fue muy importante, o al menos hace algo muy importante, porque él parte de la suposición de que no estamos frente a relatos inconexos o que no se conocen. Su hipótesis es que la gente no está leyendo con cuidado, que yo siempre te he insistido en eso, que casi nadie lee lo que está escrito. Entonces él publica el librito llamado Jesus Christ Our Passover, Jesucristo Nuestra Pascua. Yo le recomiendo a la gente que lo lea, tiene que conocer lo que él dice, porque casi todo, no todo, pero mucho de lo que voy a decir, viene del trabajo que hizo Virgil. Entonces, es una cosa seria, léanlo. Él ha hecho también cosas muy interesantes. Bueno, no él, su equipo, ese grupo de The Way, hicieron cosas muy interesantes en la Peshitta. Hicieron una concordancia a la versión Peshitta, ¿verdad? Que la verdad todo el mundo ha usado, toda la gente que en el mundo estudió la Peshitta de una forma u otra la usábamos antes de que tuviéramos las de internet, porque era la única que había, ¿no? O sea, para empezar, muy útil en su momento. Sí. Y otras cosas que han publicado de muchas cosas diferentes sobre la Peshitta y sobre muchos otros temas, no entro en detalle, pero entonces me voy a basar en este libro y en otros que voy a ir mencionando conforme los vaya usando para lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Preguntas antes de que empecemos? No, todo bien. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que entender es que la última semana voy a usar varios calendarios. Déjenme explicar lo de los calendarios. No, ¿cómo? ¿Por qué puse esto aquí así? ¿Qué abrió? Es que puse... no, déjenme adelantar, porque si no esto no va a salir como debe. Los calendarios, el fenómeno del calendario es bien interesante. Los egipcios tenían un calendario de 30 días cada mes, ahí se los pongo en la pantalla, ¿verdad? Excepto el último mes, lo que llama aquí el epagómane, que tiene 5 días, ¿no? Para ajustar, o sea, 365 días. Pero lo único que yo quiero remarcar con esto es que ese era el calendario egipcio ya en tiempos de los Ptolomeos y todo. Vaya uno a saber, con cuidado, porque esa es toda una bronca estudiar la historia de los calendarios en Egipto. Yo no me meto en eso, yo no sé de eso. Pero sí es importante porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto y cuando sale de Egipto trae un calendario con algunos nombres que se han conservado en la escritura: Abib, Sif, Etanim, Bul, tal vez Gibeol y Afilot, son los nombres de meses que después desaparecen, o sea, esos nombres cambian por otros, pero todavía en esas escrituras que tienen en pantalla quedó el recuerdo de cómo se llamaba esos meses. Aquí hay dudas si estos son meses o no, yo creo que sí lo son, pero lo dejo entre paréntesis. Cuando van a la cautividad de Babilonia, adoptan el calendario babilónico y entonces van a usar estos meses con estos nombres: Nisan, Iyar, Sivan, etc. Al principio, muy al principio de su historia, antes del Éxodo, ellos iniciaban el año en Tishri, en el 7º mes, pero Dios les dice que como salen en el mes de Nisan en el Éxodo, en esta época de ahorita, entonces ellos van a empezar a contar el año en Nisan. Así que empieza a contarse a partir del Éxodo entre el pueblo de Israel el año en el mes de Nisan, aunque originalmente iniciaba en Tishri. De hecho, todavía en nuestros días el año nuevo judío, ¿cuándo se celebra, mi querida Normita?
Sí, es en el séptimo mes, en Rosh Hashanah. Sí, en Tishri, ¿te fijas? Entonces se regresó después a lo que se hacía al principio. De Oye, hecho, ¿o de dónde tú asumes de que al principio se hacía en el séptimo mes y después se cambió? Bueno, de que se cambió al mes de Aviv, lo entiendo, pero ¿por qué dices que era en el séptimo? no, yo lo asumo, está escrito, tienes que leer todas estas escrituras, aquí no me quiero tardar tiempo en eso, pero eso lo sabemos. O sea, el inicio del mes original del año, de hecho, en toda la literatura rabínica, el primer día del mes de Tishri se supone que es el día de la creación, es el día que Dios crea, ¿sí? Pero no me voy a entrar en más detalles. Hay mucho que decir, pero me callo y otro día lo hablamos, ¿te parece? Toda la cronología de la Biblia es bien interesante. Después del exilio, tengo ya estos meses con una modificación ya al hebreo, como lo va a usar el hebreo hasta ahora, con estos nombres, ¿de acuerdo? Septiembre, octubre, noviembre, etcétera, etcétera, como está acomodado hoy, Tishri el primer mes del año, etcétera, etcétera, ¿ok? Hasta nuestros días. Pero sabemos que existieron otros calendarios que por lo menos en tiempos del Segundo Templo convivieron con el calendario que se tenía en Jerusalén. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, en 4321 nos da un calendario distinto que menciona y tampoco le entro en detalle porque tengo que hay mucho que ver sobre esto. Y bueno, no voy a explicar más, tengo aquí mucho, pero no nos daría tiempo si me meto en todo eso. Nada más remarcar el hecho que este calendario que vamos a usar es el que está en boga cuando Cristo va a ser crucificado, que es lo que ahorita me interesa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y en ese sentido, déjenme entonces regresar rápidamente para acá para acabar la introducción general, no tardarme más. Todo va a empezar en el relato bíblico a partir del día 8 del mes de Nisan, ¿de acuerdo? Que como acaban de ver ustedes aquí en lo que les acabo de poner, me regreso más para que quede claro aquí en esto, el mes de Nisan es entre marzo y abril, varía un poquito porque tiene que ver cuando ves tú la luna creciente, el primer día de cuando, y ahí empieza a contar, entonces por eso varía un poquito, pero en general abril y mayo es cuando es, marzo y abril es cuando es Nisan, ¿ok? Uh-huh. Sí. Es decir, ahorita estaríamos, ¿verdad? En Nisan. Sí, estamos. No sé cómo está en Jerusalén, ¿ya vieron la luz? ¿Cuándo empezó? Sí, no, ya va a ser el miércoles, el 14 ya. ¿Ya? ¿Cuándo es el 14? Mañana. Mañana es 14, muy bien. En el calendario actual de este año, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el viernes, todo empieza, y acuérdense ustedes otra cosa fundamental. Nosotros empezamos el día a las 12 de la noche. Eso no debería ser ninguna sorpresa para nadie, porque nuestros días empiezan a medianoche. Para los judíos, en tiempos de Jesús, el día empieza al atardecer cuando se oscurece. Cuando se mete el sol ya empezó el siguiente día. Igual que nosotros, la única diferencia es que para ellos empieza como a las 6, 7 y para nosotros a medianoche en punto, de hecho. Así que cuando es miércoles para nosotros, digamos las 7 de la tarde, las 8 de la noche del miércoles, para ellos ya es jueves, ¿ok? Eso es lo que tenemos que estar recordando, porque primero, si no tienen claro esto, se van a hacer unas bolas enormes en esa semana de Jesús, y muchos teólogos importantes se hicieron bolas, y se siguen haciendo bolas todavía, porque se les olvida cuando se van haciendo esas cosas este pequeño detalle, que el día que menciona la Biblia no tiene necesariamente que ser en la mañana o en la noche, porque tiene que empezar a contarse desde las 6 o 7 de la tarde, desde la tercera del día anterior, ¿de hecho? Y a mucha gente se le pasa eso. Sí, claro. De acuerdo. Ok, entonces el jueves, 6 días antes de la Pascua, nos dice la Biblia, los evangelios en general, que a Jesús lo ungen en Betania, quizá en casa de Lázaro, María. No voy a entrar más en detalles, luego si quieres entramos en eso, pero eso pasa ese jueves 8 de Nisan. El ungimiento sería el de María. Y luego, el viernes, es decir, a partir de esa noche, todo lo que es el viernes 9 de Nisan es su primera entrada a Jerusalén. Habría tenido 2 entradas. El primer viernes nomás entra a checar rápido y se sale, es poquito, está relatado en estos textos que ven ahí, y iría montado en un solo burrito, y va como juez
para hacer un juicio, ¿sí? O ya explicaremos eso al rato si quieres. Ahorita nomás lo dejo así de pasadita. El sábado, es decir, a partir del atardecer del viernes y todo el día con luz del sábado, es lo que llamamos la segunda entrada a Jerusalén, es decir, ahí es cuando entra como rey, Mesías, y es ahí donde se supone que va subido en un burrito y en un burro, o en una burra y en un burrito, ¿se acuerdan? No entro más en detalles, luego lo veremos si acaso. Después, el domingo, se pasa todo el domingo 11 de Nisan en el templo. Ahí las famosas higueras, no, parece que no es una, hay quien dice como Wilber que son dos, podría ser uno o dos, ya lo hablaremos si quieren, pero entonces ahí en el templo enseña sobre un montón de cosas, todas las cosas que ustedes ya conocen, discute acerca de muchos temas, el tributo del César, el padre del Mesías, muchas cosas, y luego se va al Monte de los Olivos donde da su famoso discurso escatológico, ¿ok? Todo esto que está ahí pasa en estas escrituras. Después, eso fue el domingo. El lunes, que es la preparación para ver dónde van a comer la Pascua, sería un segundo ungimiento que le hace una mujer diferente, de una manera distinta, en otra casa, que es la de Simón el leproso. Luego viene la traición de Judas, que está detallada, y luego manda a Jesús a que busquen dónde van a preparar la Pascua. Eso sería el lunes. El martes, a él lo habrían apresado lo que sería el martes 13, pero en la madrugada, lo que sería para nosotros la noche del lunes y la madrugada de ese martes. Ahí está en Getsemaní, lo apresan, y todo ese martes se la pasaría en juicios y torturas. ¿Sí? ¿Qué ocurre ese martes? La última cena. ¿Por qué la última cena ocurre el martes? Porque ese lunes por la noche, aunque para nosotros sería lunes por la noche, para ellos ya es el martes 13 de Nisan, y es ahí cuando ocurre la famosa última cena, ¿ok? Según los relatos que tenemos, el lavamiento de los pies, todas las predicciones, etcétera, la oración de Getsemaní, el arresto y la presentación ante Anás, a Caifás, Pilatos, Herodes y otra vez Pilatos. Toda esta presentación de autoridades, todo el arresto, todo esto ocurre el 13 de Nisan, ¿de acuerdo? Aquí en la última cena hay muchísimas cosas que tendríamos que ver. Yo tengo aquí en la presentación más de 400 transparencias, como te enseñé, por supuesto, ni lo vamos a ver y todo, ni nada, pero para que vean que es muchísima información y pues cada una me llevaría mucho tiempo. Todo esto ocurre entonces el 13 de Nisan, de tal manera que es el miércoles 14 cuando se le crucifica. El miércoles 14 habría ido camino al Gólgota, habría cargado no la cruz de madera, eso no dicen los evangelios, se cargó, y ya lo podríamos ver si quieren. Quien carga la cruz es Simón de Cirene, no Jesús. Luego lo crucifican entre dos a cada lado, no cuatro, no hay uno y otro ladrones a su lado, sino que hay dos de un lado y dos del otro, según el texto, ya lo leeríamos, lo que pasa es que la gente no lee. Y después va a la tumba. En un sentido estricto, el miércoles 14 de Nisan, a él lo crucifican, y ese miércoles 14 de Nisan lo colocan en la tumba, ¿de acuerdo? De tal forma que pasa en la tumba. Bueno, ¿qué pasaría el jueves? El jueves nada más pasa una cosa muy breve, que ponen a estos guardas en la tumba para que no se vaya a escapar, ¿verdad? Que no vayan a robar su cuerpo. El viernes 16 sabemos que las mujeres van a buscar especias y las preparan para poder preparar el cuerpo, pero se les atraviesa el sábado, que es el sábado de la semana, porque el día de la Pascua fue un sabbat, y luego tocó otro sábado, que sería el 17 de Nisan, y por eso mucha gente, muchos exegetas se confunden los sábados. Además, piensan que el sabbat, que se refiere al sábado de la semana, tiene que ver con el de la Pascua o viceversa. Creen que o sea, y cuando haces esas confusiones, pues se hace un caos en toda. De ahí que se llegue a pensar que Jesús solo estuvo en la tumba día y medio, aunque está escrito en varios lugares que iba a pasar 3 días y 3 noches en la tumba, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces no puede pasar, porque cuando tú confundes los sábados, pues hace un caos. Pero en la tradición rabínica, como nosotros también ahorita, o sea, hay días festivos, hay ciertos días que no trabajamos. Bueno, lo mismo allá, hay ciertos días de fiesta que son sabbat, son días de reposo, son días de descanso obligatorio, ¿verdad? De tipo religioso, y la Pascua es uno, tiene que ser, no importa en qué día de la semana caiga eso, es sabbat, y luego está el sabbat de la semana, que también hay que guardar. Por lo tanto, ese sábado en particular, de cuando Cristo es
crucificado, pues también pasó el 17. ¿Qué pasa entonces? Queda 24 horas en la tumba Jesús, desde el atardecer del miércoles hasta el atardecer del jueves. Luego, desde el atardecer del jueves al viernes, otras 24 horas, y habría pasado otras 24 horas desde el atardecer del viernes al atardecer del sábado, diciendo con esto que si la escritura se tiene que cumplir, Cristo habría tenido que resucitar el sábado al atardecer, después de que atardece, en cualquier momento, después de, ya, él puede resucitar porque ya se cumplió, que son 3 días y 3 noches. ¿De hecho? ¿Preguntas hasta aquí o sigo? No, me imagino que vas a ir desarrollando los temas. Porque no voy a ir desarrollando los temas. Después de acabar esto, tú me vas a preguntar lo que quieras que desarrollemos, porque si no, nunca acabamos. Ok. ¿Sí? Y acabamos entonces. Pues ya acabé. Se me acabó. Ya acabamos. Tú puedes preguntar lo que quieras. Ok. Bueno, primeramente me gustaría comentar aquí en el video que no tienen necesariamente que estar de acuerdo con nosotros, porque muchas veces dicen, es que quieren imponernos tal enseñanza o es que fulanito de tal dice otra cosa. Siempre es bueno escuchar distintas hipótesis al respecto y hacer sus investigaciones. A mí me gusta recalcar eso porque es malo casarse con una sola idea, ¿no? Y no escuchar a otras ideas y como dices tú, hay cosas ahí en la escritura que a veces pasamos por alto o las obviamos que realmente nos podrían dar una luz sobre los relatos. Tal vez sería adelantarme un poco, pero por ejemplo ese punto que dices de los Shabbats es tan obvio que lo olvidan, ¿no? De que la Pascua, el Pesaj en sí es un Shabbat, no importa el día de la semana que caiga. Y como la Biblia dice que iba a ser un Shabbat, un reposo, lo asumen a que era nuestro viernes. Entonces dices, pero si eran otros tiempos y se manejaba, ¿y por qué se olvidan? Porque yo ya había hablado de esto, Raúl, creo que en la página, no aquí en el canal, de que posiblemente pues la muerte de Jesús hubiera ocurrido el miércoles y fue así como que no, ¿qué te pasa? Que si era un sábado y que si el Shabbat y que yo les dije, pero es que era Shabbat, nadie está negando que era Shabbat, pero el Shabbat de Pesach, de panes sin levadura. Entonces, pero no sé, como que se nos olvida o necesita meterse más en estos calendarios, como dices tú, de esos tiempos, y en la terminología, en los usos y costumbres, que es otra de las cosas que me gustaría traer aquí en el canal, del por qué son las cosas. Entonces, pero si quieres, ahorita llegamos a esa parte, que ya es el culmen, ¿no? La muerte de Jesús. Yo no entiendo, mi querida Normita. Bueno, déjame ponerlo así nada más. Yo entiendo que la gente esté aterrada de vivir, porque yo creo que la gente que dice eso es gente que tiene miedo a la vida. Déjame explicar a qué me refiero. Nadie sabe qué es la existencia. Es decir, si tú me dices que tú estás totalmente segura de algo, te voy a pedir evidencia. Y hay cosas de las que no me puedes dar evidencia aunque estés segura. Y el ejemplo típico es que amas a tus hijos, ¿no? A ver, demuéstrame que los amas por sobre todas las cosas. Pues, ¿cómo vas a demostrar eso? Que murió por sus hijos. No sé, hay quien cree que se puede. Yo creo que hay cosas que no se pueden demostrar, que son reales, que uno está convencido de ellas, pero que no hay manera de demostrar. La vida, dice Ortega, es un caos en el que estamos perdidos. Llegamos tarde a la película, no sabemos qué es la existencia, no sabemos si de verdad existe lo sobrenatural, si están los dioses o no, a menos que hagamos un trabajo y nos conste de manera personal que existe ese mundo. Y si no sabes eso, te tienes que agarrar, dice Ortega, como un náufrago a la primera tablita que pasa flotando. Y esa tablita no la vas a soltar. Por eso es que esta gente que cree que hay una sola verdad y que la tienes que defender a capa y espada en todos sentidos, me parece que no se ha puesto a reflexionar lo que es la existencia realmente. Y que nadie puede estar seguro de qué es la existencia si no le consta de primera mano. Solo quiero decir eso, que me da mucha pena la gente que piensa así, porque lo que me dice es que no se ha sentado a pensar su propia existencia en serio, ¿no? De verdad, rigurosamente. Claro, entiendo esa parte. Y bueno, Raulito, pues mira, me gustaría empezar por el primer día que al menos en la mente tenemos, que es esta entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Más bien, sí, ¿por qué dices tú que son dos entradas? Me gustaría.
Bueno, se me olvidó decirles nada más rápidamente. En la cuestión de cómo se mide el tiempo en Israel, este libro lo recomiendo mucho, de David Ringomiano, del Departamento de Historia de la Universidad de California en San Diego, Shadow on the Steps, la medida del tiempo en el Israel antiguo. No dejen de conseguirlo. Lo edita primero la Universidad de California en San Diego y después las Sociedades Bíblicas de Literatura Bíblica en el 2010. Consíganlo, léanlo, si no lo tienen, pídanmelo, vale mucho la pena. Y se me olvidó decir esto otro, mi querida Normita. Así como Pesach, bueno, pero déjame ir a tu pregunta, porque si no va a ser un caso. Además, acuérdame que tengo que regresar a la Shalom Regalim. Vamos entonces a tu pregunta. La entrada a Jerusalén, ¿verdad? Estoy saltando todo esto que es de María de Betania, que ustedes luego pueden ver, Esto no nos interesa. La primera entrada a Jerusalén está descrita en Juan 12 del 12 al 19, en Marcos 11 del 1 al 11 y en Lucas 19 del 29 al 44. Esas tres escrituras están describiendo el mismo evento según Wierwille. Wierwille opina eso en el libro este que les dije de Jesucristo Nuestra Pascua. Creo que tiene razón, por eso lo menciono aquí, y por lo tanto estos tres autores nos están hablando de esa entrada de Jerusalén en la que Jesús va sentado en un burrito y entra como juez para juzgar a Jerusalén. No sé si quieras leer alguna de estas escrituras o nos seguimos sin leerlas. Si hubiera que leer alguna, yo sugiero que leamos Marcos 11 del 1 al 11 como ejemplo de las tres. Pero aquí yo te estoy dejando que tú vayas, como es tantísimo material, prefiero que tú me vayas diciendo en qué nos centramos. Te escuchamos. Dice así Marcos 11, 1 al 11, dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Un librazo que se tiene que leer en esto es de Kenneth Way, de Talbot School of Theology, de Rosal de Viola, Los burritos en el mundo bíblico. ¿Habías visto este librito tan hermoso? Es hermoso, es de los burritos en todo el mundo bíblico. ¿Cómo se usan? ¿Por qué se usan? ¿Cuándo se usan? De Eisen Brown, la editorial, en el 2011. Librazo, textazo, además hay un artículo muy interesante del mismo Kenneth Way, sobre el dominio de los burros, Zacarías 9:9 y la semántica lexical que tiene. ¿Ok? Entonces hay que leer esto. ¿Por qué? Porque no cualquier palabra, el campo semántico del ecus asinus, del burro, ¿verdad? En nuestra clasificación contemporánea, es bastante complejo. Lo señala este muchacho Kenneth Way en su artículo que lo estoy poniendo aquí. Es decir, hay distintas palabras hebreas para distintos términos de burrito que hoy usaríamos. Por ejemplo, la burra, femenino, ¿verdad? La hembra es atón en hebreo, ¿de acuerdo? Mientras que un burro o una burrita, pero de raza pura, es jamor. Pues este incluye los dos, esto es solo de la burra, ¿de acuerdo? Por eso está como teoría de conjuntos, lo que está dentro, lo que está afuera. Un semental de burro es ayir, ¿ok? Y una mula, que ya saben que es la cruza con los caballos, es pérez, ¿de acuerdo? Todas estas palabras hay que tener mucho cuidado cuál se usa en la escritura, para no hablar de burros cuando hablamos de mulas, por decir algo.
Vamos entonces a la cuestión del símbolo del burrito. En la actualidad, ¿por qué Jesús tiene que montarse en un burrito? Bueno, déjenme poner entonces lo más importante en su borrico. Déjenme. ¿Por qué tiene que ser sin montar? ¿No? Eso es interesante. Bueno, leemos Números 19:2, Deuteronomio 21:3 y Primera de Samuel 6:7. A ver, permíteme. Números 19:2 dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alzana, perfectamente, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora Deuteronomio 21:3. Dice, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomará de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Entonces, se encuentra en el Antiguo Testamento una serie de animales que se reservan para un uso sagrado, en donde una característica muy interesante es que nunca hayan trabajado, no se les haya puesto encima yugo, algo para chambear. En el Talmud de Babilonia, en Sanedrín 2:5, y a ver si Eliyahu aquí me dice luego algo más, ya veremos que él lee tanta literatura talmúdica mucho más que yo, que nadie más debe montar el caballo del rey, solo es un caballo que nadie jamás monte, que solo lo monte el rey, ¿de hecho? Entonces, todas estas ideas vienen a colación con esto que se está pidiendo aquí, que sea un burrito que nadie, que ningún antropo, que ningún hombre antropo haya montado. Entonces, se asocia, o hay quien asocia esto a esta idea de que es un animal sagrado. ¿Pero por qué un burrico? Bueno, porque el burrito esta palabrita de burrito, está asociado a los jueces. Yo no sé si ustedes se acuerdan en los jueces, pero así como el día de hoy, si tú ves una patrulla, pues tú sabes que es de policía, o si ves un carro de bomberos, pues sabes que... Entonces, en aquella época en Israel, parece que los jueces utilizaban a los burritos para moverse, y entonces montarte en un burrito. Acuérdense ustedes que estamos en una época, por ejemplo, aquí en el libro de Jueces, que es de donde vendría toda esta historia, en donde los caballos son muy preciados. Los caballos los tiene Egipto, son parte del arma, de la bomba atómica de la época, del arma más poderosa, porque el arma más poderosa del periodo es un carro tirado por caballos en la guerra. Y por lo tanto los caballos no se andan vendiendo por todos lados, se controlan mucho. ¿Se acuerdan que Salomón de eso se hizo muy rico? Iba y conseguía que su suegro, el faraón, le vendiera caballos y él los revendía a los otros pueblos, ¿se acuerdan? A todos los reyes de los otros pueblos. Y así se hizo también de mucha lana. Bueno, era traficante de armas, hay que decirlo, Salomón el rey. Pero, las armas antiguas, pero, entonces, ¿cómo se movían todos los otros dignatarios importantes si no podían usar caballos? Porque eran de bombas atómicas. Bueno, tenían que usar burritos. Y entonces en el libro de Jueces, por ejemplo, pero en otros libros también, se menciona cómo un juez o los jueces se suben en burritos. Jueces 10, 3 y 4, Jueces 12, 13 y 14. Vamos a leer Jueces 12, 13 y 14, por ejemplo, para ver un ejemplo de eso. ¿Lo leemos? Voy. Jueces 12, 13 y 14 dice, después de él juzgó Israel, Abdón, hijo de Gilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó Israel 8 años. No sé si alguna vez te habías preguntado por qué nos contaba eso de que iban en burros. No, ¿verdad?
No, pero precisamente lo que nos está diciendo es que sus hijos y sus nietos lo ayudaban a juzgar, que cada uno de ellos iba en un asnito diciendo con esto que era un juez, que todos ellos eran jueces y entonces en principio habrían ellos resuelto muchas cosas y las cosas difíciles se las llevaban al juez principal, como en el caso de Moisés, que distribuyó toda la chamba entre todos los que lo ayudaban a juzgar. ¿Se acuerdan? Al principio en el Éxodo. Sí, sí, sí me Es acuerdo. esta misma tradición, solo que ahora cabalgan en burritos. Por eso la primera vez o por lo menos en 3 evangelios, se habla de que Jesús va en solo un burrito para remarcar este hecho de que va como un juez para juzgar. Y por eso ahí, si ustedes leen con detalle, dice, ay, Jerusalén, si por lo menos ahorita te dieras cuenta, ¿no? De lo que... Pero luego viene la segunda entrada al día siguiente, como rey, ya como rey Mesías, y es lo que nos cuenta Juan, y en ese sentido, en esta otra entrada, sería la entrada que hace sobre un burrito chiquito y la burra, ¿se acuerdan? No Sí, sé si quieran... aunque ahí Ajá. se escucha raro como ella sobre los dos. Exactamente, ahí se escucha raro y uno dice, ¿y por qué ahora, cuando ahora va como rey Mesías, por qué tiene que ir sobre dos? Déjame ver por qué. Al menos, según otra vez, el relato de la historia bíblica. Déjame ir a Zacarías. No sé si Zacarías, no me gusta mucho ese. Zacarías 9:9. Vamos a leer Zacarías 9:9 y 9 y 10. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será el mar, de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Exactamente, exactamente. Y te acuerdas que yo había hablado aquí de las distintas palabras, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9, ¿qué es lo que está diciendo? Que viene su qué. Dice su rey, "He aquí viene tu rey, justo y salvador". Exacto. Entonces, es el rey el que viene. Por eso, esta segunda vez vendría este rey, y esto es importante. Vamos a leer de nuevo la descripción de cómo viene, nada más para que veamos el campo semántico, esto que estábamos viendo. De ahí de Zacarías, Sí, de ahí mismo es Zacarías. dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sí, y fíjate cómo las palabras que se usan aquí, no sé si las ves, son primero esta, ¿te fijas? Amor, amor, realmente. Que es un burro de raza pura, sea cual sea, luego es un semental, ¿te acuerdas? Aquí, esta palabrita allí es la que vemos acá, ¿la ven? Sí. ¿Ok? Y luego tenemos esta otra que es de burra. Entonces, están 3 palabras distintas señaladas, cada una de ellas tiene distintos usos, ¿no? Por ejemplo, esta se usa 34 veces, 96 veces en toda la Biblia, en fin, para ir viendo cuándo se usa, qué se usa. Y aparentemente, vamos a leer, bueno, Génesis 12:16, vamos a leer nada más Génesis 12:16 y regreso a esto. Génesis. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Zacarías entonces, porque está lo de asnas,
El texto de Zacarías entonces dice que viene sobre un burro, sobre un semental hijo de asna, ¿de acuerdo? Ahora, en general, esto no tendría por qué implicar que llevara la asna, al menos como tenemos escrito esto. Tú ves aquí que tiene que venir sobre dos o sobre uno. En el hebreo. Perdón, no había activado el micrófono. No te preocupes. Fíjate, ¿te acuerdas que yo te dije que cada letra es vital? Sí. Aquí vas a ver el ejemplo. A ver. Yo digo que sobre uno. Sobre uno. ¿Pero tú sabes hebreo o no? Pues un poco. Eso. Dime qué significa la Vav. Esta letra, ¿para qué se usa? ¿Es una conjunción? Se puede usar como una conjunción o como una adversativa. Es decir, puede traducirse y también o se puede traducir pero, sin embargo. ¿Ok? Sí. Entre muchas otras traducciones. Por lo tanto, aquí está hablando de dos. Aunque tu traducción Reina Valera hable de uno, habla de dos cosas muy interesantes. Por eso este muchacho nos hace todo el campo semántico. Aquí nos dice esta palabrita, ¿sí? Amor. Esta puede ser un burro o una burra. Es irrelevante porque la burra ya muy específica es Atón. Pero amor puede ser burro o burra, pero de raza pura. ¿Hecho? Mientras que este que está aquí, Air, ese sí está claro, y él te lo justifica aquí en todo su libro, te da muchos ejemplos, y es un semental. Entonces lo que está diciendo aquí es que viene sobre un burro o burra y sobre un semental, hijo de burra, ¿de acuerdo? Ok, pero Entonces, no podría ser que es un burro que también es semental. no, porque ve la construcción en hebreo, al, sobre este y sobre este. Okay. ¿Qué está diciendo Zacarías? Que lo vas a reconocer porque viene montado sobre esta palabra que jamor puede ser burro o burra, o sea, no queda claro el género aquí, y además sobre un semental que es hijo de burra, esto está muy claro, sobre dos, no sobre uno. Ok. Ahora déjame hacer exégesis de esto. Lo primero que quiero remarcar es que eso siempre ha estado escrito así desde hace muchos siglos, desde antes que Cristo naciera, ¿ok? Y hasta la fecha dime cuántas veces has visto que un exégeta de esto te lo mencione. No, la verdad. No, ni tú ni prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque la gente no lee a Wirwil, por ejemplo. O porque la gente no lee libros de burritos como el de Güey, ¿ok? Pero cuando lo lees dices, ay, sí es cierto, Zacarías habla de dos animales diferentes. Es lo mismo que pasa con aquello de la simiente de la mujer, ¿te acuerdas? No lo podían entender los rabinos porque la mujer no tiene semen, pero sí tiene, hoy sabemos que tiene óvulos. Claro. La profecía está sobre el óvulo de la mujer, sobre ese semen. Por eso los rabinos hacían mal exégesis, cambiando el sentido del texto como estaba. Igual aquí habla de dos animales, por eso Jesús se sube a dos. Alguien dice, de mala fe, pues claro, como él conocía a Zacarías y sabía eso, por eso se subió en dos para cumplir la profecía, aunque él no era el Mesías. Bueno, ya es otra bronca, pero por eso usa dos. Sí, podemos decir que aunque fuese de adrede, de hecho también te lo puse creo en las preguntas, ¿no? Que si fue de adrede como una provocación, o sea, es irrelevante si lo hizo de adrede o si fue profético, porque al final de cuentas escrito está así. Exacto. Es lo que estamos analizando, ¿no? El texto. Y por eso tenemos que tener dos entradas. Una que ocurre un día anterior como juez, que nada más llega y ve un poco las cosas, si leemos con cuidado qué pasó, porque no tenemos mucho tiempo, pero pues podemos esforzarnos un poco, si lees con cuidado lo que pasa, nada más va a ver cómo está la cosa y se va, y al otro día ya entra, si quieres leer Lucas 19, por ejemplo, del 29 al 44. Lo que pasa es que yo no quiero leer mucho porque vamos a perder mucho tiempo leyendo y hay muchas cosas que ver, entonces prefiero dejarles nada más los textos y mejor no leamos para avanzar, pero léanlos ustedes y van a ver que él nada más entró, miró y ya, ¿no?
Al otro día es cuando ya se pasa todo el tiempo ahí. No sé si sigamos o me callo. Es que estaba buscando aquí un dato, Espero, de, no hay prisa. pero no lo tengo a la mano, fíjate, de que decían que posiblemente había sido un error de copista, ¿no? De que ponían, de que entró, o sea, no sabemos cuál sería el original, ¿no? Si entró en 1 o en 2, y que en algún momento hubo algún error en el que hizo que fuesen 2 entradas, o dos, una en un solo burrito y una en un burrito y un burriquito, o no sé cómo se le traduzca en español, pero no lo encuentro aquí. No te apures, no te apures. Posible. Ni siquiera la Reina Valera, que es tan literal, traduce bien, porque se les hace trivial quitar la va. ¿Para qué la pongo? No tiene sentido. No, sí tiene mucho sentido. Tuvo el sentido histórico. Sí, y no crees que haya sido eso, o sea, no en Zacarías, sino que al querer copiar esa o hacer eco de esa profecía, hayan hecho un error de copia y que realmente sí haya tenido la intención de entrar en estos 2 animalitos, pero en algún momento en los otros evangelios quedó como una sola entrada, en uno No, solo. O sea, que no, no yo es creo una entrada, es una misma entrada, pero en 2 animalitos y quedó como con uno. no, porque además tiene que entrar como juez para juzgar. O sea, si tuviéramos tiempo y lo fuéramos viendo con todos los que me paso rápido, verías que tenía que hacer las dos. Ok. Y bueno, aún me queda. Porque tiene que juzgar y luego tiene que llegar como rey. O sea, es algo que, acuérdate que él cumple toda la ley, va llenando todas estas profecías que están escritas. Ok. Raúl, y por ejemplo, otra de las cosas que surgen aquí en esta entrada en Jerusalén, aparte de eso de que si es un burro o si son 2. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Yo no sé si en alguna Biblia esté bien traducido, que pongan los 2 animales aquí mencionados. Yo me acuerdo, sí, en Zacarías, yo recuerdo que The Message, la Biblia de Message en inglés, es bastante buena. Si alguna lo hace, tal vez esa lo haga, porque incluye mucha alusión. De una vez le digo al público, si ustedes quieren una Biblia contemporánea que incluya casi todo lo que se sabe, no es tan perfecta, pero es muy buena, de crítica literaria, de historia, de arqueología, de orientalismos, de muchísimas cosas. Consíganse The Message en inglés, por desgracia está en inglés, no la de español, The Message, el mensaje, The Message, pero no la de español. Hay una Biblia del mensaje en castellano que no es la traducción de esa, es una porquería, esa es mala, o sea, no sé si es una porquería, pero no es buena, no me hagan caso, esa no. Tiene que ser la que está en inglés, The Message en inglés. Esa es muy, muy buena en términos generales. Tiene problemas, pero es mejor que muchos. Ok, bueno, vamos a tratar de conseguirla. Y porque esa por hay que comprarla porque en internet no está así que se pueda regalar y eso. No, justamente ahorita estoy viendo aquí en internet, pero hay una, bueno, no está tan cara, no sé si sea, dice The Message Deluxe y está en inglés. Y Esa preciosa, es magnífica. Ya murió el autor, pero era un autorazo. ok. Bueno, Raúl, otra de las cuestiones con esta entrada de triunfal de Jerusalén es la cuestión de que se relaciona, ¿no? Pues que precisamente es esta semana de Pesaj, pero parece que no encaja con lo de la descripción, ya que, por ejemplo, se ve esta entrada con palmas, que las personas llevan palmas en sus manos, y esa es más propia de otra fiesta que es mucho más adelante, que precisamente es para el mes séptimo, que es esta época de Sukkot. Entonces, los eruditos han planteado que realmente Jesús tuvo esa entrada en ese tiempo de Sukkot, pero pues al final de cuentas se comprimió la historia en el Evangelio para ubicarlo todo en una misma semana. No sé tú qué me puedas decir al respecto de eso. Un montón de cosas. Ya regreso a las Shalosh Regalim, ¿hecho? Las Shalosh Regalim, no sé si tú sabes algo de ellas, cuéntanos. Normalmente, a lo mejor ya tienen algo en tu canal de las Shalosh Regalim. ¿Son las peregrinaciones, las convocaciones a Jerusalén?
Exacto, 3 veces te presentarás ante mí, ¿verdad? Sí, pues nada más, no he hablado de ellas directamente en el canal. Muy bien. A reserva de lo que nos diga el Yahoo, en Hagigah 1.1, ¿verdad? Porque él nos puede seguramente dar más información de la literatura talmúdica. Eh, en el Talmud de Babli, de Babilonia, tanto la casa de Gilel como la de Shammai asumen, por la forma en que está escrito Éxodo 23:14, que un peregrino necesita caminar para entrar a Jerusalén. No se vale que entres montado en nada, porque si vas como peregrino hacia Jerusalén en alguna de estas fiestas, tú tienes que ir caminando, porque la palabra de Éxodo 23:14, 3 veces se presentará, se parece mucho a Rigel, a la palabra Rigel de pies en hebreo, ¿de acuerdo? O regla, en fin. Entonces, déjame ir hacia atrás porque quiero, no lo puse aquí, está acá atrás. Las 3 peregrinaciones o las Shalosh Regalim famosas, las 3 fiestas de caminar son Pesach, Shavuot y Sukkot, es decir, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de ellas se celebra en fechas precisas. Del 15 al 21 de Nisan es Pesach. Es Pascua, es los panes sin levadura. ¿Qué celebra? Déjenme precisar esto. El calendario, si bien es cierto que hablamos de calendarios con la luna, el sol, todas con las estrellas, lo que quieran, en realidad el calendario israelí, el calendario judeo, primero, el judeo más antiguo, tiene que ver con las cosechas, como todos los pueblos antiguos, inclusive aún en nuestra época. Los calendarios tienen que ver con las estaciones del año y las cosechas que se dan en cada estación. Entonces, en este calendario tengo marcados, por ejemplo, la primavera, el verano, el otoño, el invierno y el tipo de cosecha que se levanta en cada uno de estos momentos. Por ejemplo, el trigo, ¿verdad? Que está por aquí, o la cebada que está acá, o las uvas, o los dátiles, en fin, en cada región en cada periodo hay una cosecha específica. Por eso es un calendario de tipo agrícola. Esto es importante. Y todas las fechas de la Biblia, incluyendo el nacimiento y la muerte de Jesús, no sé si ustedes ven aquí una línea que va de Tishri a Nisan, muy bonita, porque Jesús hoy sabemos que nació el primer día de Tishri, algún día podemos hablar de eso, no en diciembre, sino en septiembre, en lo que sería nuestro septiembre, y muere en Nisan, el 14. Entonces hay una línea muy clara aquí de cuándo nace y cuándo muere, y en ese sentido los meses como hoy los usamos están aquí marcados: abril, mayo, junio, etcétera, y acá están los meses al estilo judío del calendario hebreo: Ab, Elul, Tishri, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, todo esto para decir que cada una de estas fiestas, de estas Shalosh Regalim, ¿dónde las tengo acá atrás? Corresponden primero con un tipo de cosecha que se empieza a levantar. Por ejemplo, en Pesach corresponde a la cosecha de la cebada, ¿ok? De hecho, Jesús cuando resucita, cuando va a resucitar, dice, ese día que resucita es el día que se mecen la primera cosecha, las primeras ofrendas de la cebada. Él es esas primeras ofrendas, él simboliza, o esas primeras ofrendas simbolizan la resurrección de Cristo, y por eso le dice a María Magdalena: no me toques, no he subido a mi Padre, porque tiene que ver con esa presentación de esos primeros frutos de cebada al templo, ¿no? Pero vayamos a otra cosa. En Pentecostés es el trigo, y en Sukkot es la cosecha final de todos los granos. Debido a que esto es así en la historia de Israel, que en Nisan, en Sivan y en Tishri se levantan estas cosechas, corresponden a estas fiestas, se asocian además a otras cosas. Pascua se asocia al éxodo de Egipto, es una fiesta donde uno recuerda, además de que sea, quizá originalmente fue una fiesta por la cebada, ahora se va a asociar a que salió, ¿verdad?, el pueblo de Egipto. Y los cristianos lo asociamos necesariamente a la resurrección de Cristo. Mucha gente lo asocia a la muerte, pero yo no asocio Pesach a la muerte, sino a la resurrección, porque el fenómeno importante de la Semana Santa no es que Cristo sea crucificado y muera. El fenómeno, porque eso le pasa a todos los seres humanos, se mueren. Lo único, lo central, lo vital de esta semana es que resucita, ¿no? Christos anestis, dicen los griegos, ¿no? Cristo ha resucitado. Bueno, sí, Cristo resucita. Pentecostés
celebra en el pueblo de Israel la recepción de la ley, pero en la iglesia celebra la recepción del Espíritu Santo. Es el día de Pentecostés, cuando se está celebrando esto del trigo, cuando llega el Espíritu Santo sobre los que están ahí reunidos en el templo. 7 semanas después de Shabbat, ¿verdad? Del primer Shabbat desde la Pascua, llega el 6 de Sivan, ¿no? Y ahí es cuando se supone que se celebra esta fiesta. Y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, donde se cosechan todos los granos, corresponden en la mentalidad hebrea al cuidado de Dios que Dios tuvo en el desierto. Por eso haces tu cabañita y ahí moras del 15 al 21 de Tishri para acordarte. Pero se supone que aquí nace Jesús en esta época del séptimo mes. ¿Por qué? Porque es cuando él habita en un cuerpo humano, se mete, llega con los hombres, cuando Dios habita con los hombres, ¿no? Y en la tradición de muchos padres de la iglesia está la idea de que en esta fecha, por aquí, en esta fiesta, va a ocurrir la famosa resurrección de los justos y después la de los injustos. Pero no entro en eso que es escatología. Ya hablé demasiado, todas las Shalom Regalim están en Éxodo 23, en Deuteronomio 16. ¿Y cuál era tu pregunta? Que ya me extendí en esto. Que la entrada de Jerusalén parece ser más bien un festival de Sukkot que Pesaj, porque traen estos ornamentos que eran típicos de Sukkot, como las palmas. Pero fíjate que tampoco es tan típico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienes que llevar en Sukkot? O sea, tú no nada más llevas una palmerita, lo que haces son cabañas, pero ¿cuáles son las especies? ¿Qué es lo que tienes que presentar y tienes que ir orando y agachando y todo? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Bueno, es que en la tradición rabínica se tiene el etrog, el ulab. El etrog, ¿te acuerdas? Un limón muy de la época de piedra, es un limón casi sin sabor, es muy antiguo en la humanidad, es un tipo de limón sin mucho sabor, sí, el etrog. Sí. El ulab, que es ya la palma, creo que tiene otras florecitas ahí. No me acuerdo ahorita los elementos, pero. Exacto, son varios. Entonces, eso no pasó. Eso no está escrito en los evangelios que pasara. No, pero es porque al parecer esto ya se hizo más tradición posteriormente. No necesariamente. Bueno, es que ahí te van a decir, no es cierto, siempre la celebramos igual. Eso no se hizo tradición, no, siempre fue igual. O sea, si tú hablas con un judío, debes saber qué te dice. Entonces, esto es otra vez una cosa que se sacan de la manga porque no te están describiendo la fiesta de Sukkot. Ahora, ¿por qué quieren hablar de la fiesta de Sukkot? Porque sí es muy extraño que lleven palmeras, porque están usando esas. ¿A qué se refieren? Eso sí es bien interesante. No tengo ni la más remota idea. Si tú me preguntas por qué llevan palmeras, eso es algo que yo nunca he estudiado. Tendría que buscar qué se sabe, quién ha trabajado, qué sabemos hoy de qué quiere decir inclusive la palabra en griego que esté ahí y seguirla en la historia del griego y el equivalente en semítico. Y eso sí eso lo puedo hacer. Ahorita no tengo ni idea de por qué llevaban esas. Mira, yo te lo comento aquí y se lo comento a las personas que nos están viendo, porque sí parece ser que, o bueno, muchos hipotetizan eso, ¿no? De que en realidad estaban en una semana de Sukkot cuando Jesús hace su entrada triunfal. Sí, eso tuvo que haber sido unos meses antes por ejemplo, si el Sukkot cae en septiembre, hasta después por ahí de marzo, abril del año siguiente sería lo del Pesaj, y que todo se comprimió en los evangelios para que diese la idea de que fue en una misma semana, pero que en realidad todo esto de Jesús, todo su ministerio allí en Jerusalén, o más activo, fue desde Sukkot hasta Nisan, Pesaj. Pero hay otra cosa que yo quiero comentar aquí y lo voy a decir no a título personal porque no es una idea mía, es una idea que yo he escuchado pero que tampoco he estudiado, pero si hay alguien aquí de los que nos está viendo y sabe de esto y que nos pueda dejar alguna bibliografía donde venga, o si nos dicen o nos desmienten, nos lo pongan aquí en los comentarios. Y es que al parecer dicen que cuando se presentaban a los corderitos, de acuerdo a las prácticas del Pesaj, el día 10 de Aviv es cuando separas de tu corderito el que vas a sacrificar. Y de hecho dice allí en la Torah de que tienes que estar con ese corderito un cierto tiempo
o sea, lo tienes en tu rebaño, lo escoges y lo apartas y ya tienes que tener como esta relación con él unos 4 días. ¿Por qué? Porque al 14 lo vas a sacrificar. Entonces, que en el día 10 se presentaba este corderito al templo y que se hacía como este festival, ¿no? Con palmeras, porque era algo muy alegre de que este es mi corderito que te voy a ofrecer en unos días. Así va. No sé si tenga respaldo, yo lo he escuchado varias veces, lo he escuchado así al aire. Entonces, si hay alguien que sabe sobre esto que nos pueda decir, pues aquí nos lo ponen en los comentarios, por favor. Aquí están todos los detalles que tú mencionas, ¿verdad? De cómo iba, y aquí está la selección del cordero en Deuteronomio 16.1, Éxodo 12 del 1 al 5, podemos ver también está el 3.7, ¿no? Entonces aquí lo podemos leer y aquí se habla de cuándo es, de cómo está escrito que tienes que hacerlo el 10. Pero lo que me interesa mucho señalar es que esto de las palmeras que mencionas, sí vale la pena. Digo, nunca me ha interesado estudiarlo, pero hay que buscarlo, lo voy a buscar. Esto lleva tiempo, la investigación puede llevar varios meses, quizá un par, pero a ver qué sabemos. Cuando lo sepa, te prometo una capsulita de 3 minutos de eso, ¿cómo ves? Bueno, está muy bien. Digo, yo no lo sé, pero estoy seguro que mucha gente lo debe haber estudiado en historia y a alguien debe haber sacado cosas bien interesantes, porque siempre pasa en cualquier versículo de la Biblia, así es. Claro. Muy bien, entonces Raúl, para resumir, este día de la entrada triunfal en realidad serían 2 días, sí, de acuerdo a lo que tú nos estás presentando. No te escucho. De acuerdo a lo que propone el Dr. Birrell, nada más déjame regresar al Dr. Birrell para que se... De acuerdo a lo que dice este joven, que me cae bien, sí, habrían sido 2 entradas. La primera en estas escrituras el viernes, la segunda, que es cuando se escoge el cordero, ahí Jesús habría sido escogido, por eso dice aquí la selección del cordero, es él, y se presenta ahí en el templo, ahí, el 10, ¿ok? Ok. Y entonces esto daría conclusión al día primero, ¿verdad? Al primer día de estos días. No, porque acuérdate que empezamos desde el 8. Ah, no, sí. Como que de la semana culmino, de los días culmino. Esto, del 10 al 4, al 14, perdón. Ah, bueno, órale, ok, sí. O sea, esto pasa el sábado, ok, sí, perfecto. Que sería para mí el tercer día porque empezamos desde el 8, sí. Pero entonces dices que es Shabbat, ¿verdad? Era Shabbat, sábado. Sí, debería ser cuando vas checando las escrituras con mucho cuidado, como hace Will y todo, sería un sábado, sí. Ok, porque ahí tendríamos entonces la controversia de que era Shabbat y Jesús está haciendo eso. Pero es el sábado, sí, está muy bien porque no está caminando grandes distancias, o sea, está dentro de lo permitido en la tradición rabínica. Acuérdate que él hace su cuartel general muy cerca, no se queda en Jerusalén. No sé si te acuerdas que él no se quedó en Jerusalén, pero lo que hace es quedarse aquí, muy cerquita en Betania. Uh-huh. Entonces, para no romper en las cosas de la distancia y todo esto, ¿no? De saber. Claro, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos a lo de la purificación del templo? Lo que tú quieras, yo te escucho. Sí. Pero no sé si manejarlo como día 2, pero bueno, sí. Si lo hacemos del día 10 al 14 serían 4 días. Entonces no es una semana. ¿Qué tal si mejor le ponemos el día que tenga? Vamos a ver aquí qué día corresponde. Rápidamente déjame encontrar dónde tengo eso. Es que tengo, mira, todas las cosas que podríamos ver, hombre. Pero no nos da tiempo. ¿Dónde está esto? Domingo 11. Estamos hablando del domingo 11, ¿verdad? ¿O de qué día hablas? Sí. Entonces Domingo 11 pasó todo eso. Imagínate, son muchas cosas. se me hace demasiado a mí. De entrada se me hace demasiado para hacer un día. Sí da tiempo, porque muchos son discusiones y enseñanzas. Ah, ok. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de este día 2, ¿no? Del templo. Sobre todo, yo tengo lo de la purificación del templo, porque suele ser de los relatos iconográficos
de Jesús, de los más conocidos, de los más descritos, y es esta purificación del templo. Pero en realidad, no sé cómo las estructuras aquí son demasiados discursos. Demasiados discursos. Tú dices cuando vuelca las mesas de los cambistas y todo esto, ¿verdad? Sí. Ok. Hay personas que piensan que Jesús hizo esto porque se vendían animales en el templo y que él estaba molesto por eso. Pero también si tú te pones a estudiar todo lo que eran estas tradiciones, el que vendiesen animales no era violatorio a las costumbres del templo. Porque, por ejemplo, si yo venía de muy lejos y quería traer un sacrificio, no necesitaban traer a la cabrita como tal, sino que podía comprarla allí, sino yo traía mi ofrenda de dinero y ahí compraba la cabrita. Entonces era normal que vendiesen animales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O por qué Jesús se molesta? Ah, él lo dice ahí, vamos a leerlo, ¿ok? Déjame nada más ponerme donde debo estar. Es Marcos 11 del 15 al 19, Lucas 19 del 45 al 46, tengo esa impresión. ¿Qué dice? Vamos a leer Marcos 11, 15 al 19, nada más para tener la idea. Marcos, ¿qué, perdón? 11 del 15 al 19. Me pasé. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí tenemos un templo, tú debes tener dibujos más bonitos allá en tu canal, yo lo pongo un dibujo de acuerdo a cómo lo extendió Herodes. ¿Se acuerdan que el templo de Salomón era más chiquito, pero Herodes le pone un patiezote aquí grandote, ¿no? Y entonces en este templo tenemos y el patio interior, digamos el patio de los gentiles, el patio ya más, y acá está el altar y toda la cosa, aquí está el Santo de los Santos, toda esta historia, aquí los detalles, las puertas, etcétera, una imagen más o menos de cómo se ha de haber visto eso en serio, un montón ¿por qué puse Zacarías 14:21? ¿Podemos leer Zacarías 14:21? A ver qué dice, no me acuerdo por qué lo dejé ahí. Este es el Fuerte Antonia, dicho sea de paso, esto ha de ser el muro de los lamentos hoy. El muro de los lamentos no es el templo, probablemente estamos frente al muro del Fuerte Antonia, que según la historia romana es lo único que debe haber quedado en pie de Jerusalén. Zacarías. Zacarías 14:21. Dice: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Eso, con razón lo mencioné, lo de las vasijas consagradas. No me da tiempo de verlo porque es muy largo, me lo salto porque ni siquiera es parte de tu pregunta, pero vamos entonces a lo que estás preguntando, esta exégesis Getzerazabá, ¿ok? Vamos a Isaías 56:7. Dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que aparentemente Jesús está recordando aquí cuando dice, mi casa era casa de oración. Y luego vamos a Jeremías 7:11. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: labrados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. No, librados somos
para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y ahora viene una cosa bien interesante que sí quiero tomar un un tiempo para esto, espero no tardarme demasiado. ¿Qué han hablado en tu canal del ciclo tirio? El ciclo tirio, o no han hablado mucho de él? No, no hemos hablado de eso. Bueno, entonces vamos a contar la historia. ¿Cristo de qué los acusa? De ser lesti, de ser ladrones, ¿ok? El problema que Jesús ve, de acuerdo al Evangelio de Marcos, ahí puesto el de Lucas, es que están robando. Ahora, no les está recriminando la venta, les está recriminando el robo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que están robando, porque tú tienes toda la razón. En principio yo tengo, o sea, no puedo andar cargando desde Galilea mis avecitos y todo, es una bronca, pues llego y las compro. Pero te voy a contar una cosa muy triste, que es histórica y que es bien interesante. Todo se puede volver dinero sin un gran problema, bueno, casi todo se puede volver dinero en la ley de Moisés. O sea, tú puedes volver una cosa que era una cuestión de tipo de especie, o sea, de animales o de vegetales, en dinero. Eso en muchos casos está permitido en la misma ley de Moisés. Pero resulta que hay un problema ya histórico en la época de Jesús, y el problema es dramático porque ellos no tienen permitido acuñar dinero, es decir, están bajo dominio romano, por lo tanto tienen que usar dinero que hacen los romanos, ¿te fijas? Y el dinero que hacen los romanos, imagínate que tiene la carita de Hércules o de Melkart Baal. Esto que estás viendo aquí en la pantalla, esta era la moneda que estaba dentro del templo con la cual se pagaba para poder equiparar tus ofrendas. Era una moneda acuñada en Tiro. ¿Ok? Okay. Que es, por supuesto, ya lo habrán visto algunos de los que están viendo la moneda, totalmente pagana. Pero hay un motivo para usarla: es la mejor plata de toda la región. Entonces se establece, los sacerdotes del templo establecieron que si se iba a pagar algo, se tenía que pagar con esta moneda. ¿Hecho? Es bien interesante toda la historia de acuñación de monedas en la época, por ejemplo, en la época de Cristo, en general en la época romana, por cómo el pueblo, cómo lidiaron con ellos los judíos en ese periodo. Vamos a leer Éxodo 30, 11 y 12 antes de avanzar más. Pero vamos a Éxodo 30, 11 y 12. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. ¿Leo el 13? Ya fue 11 y 12, medio ciclo por cada varón mayor de 30 años. ¿Hecho? Ese 13. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Según la Mishnah, en Bekorot 8.7 y en Kiddushim 11 del Talmud de Babilonia, esto se detalla con mayor cuidado, pero el mejor ciclo entonces en la época de Jesús es este ciclo de Tiro. No sé si ven aquí Tiro, ¿no? O sea, está acuñado por los romanos en la ciudad de Tiro. Por lo tanto, el dinero que tienes tú que equiparar ahí es este ciclo, este es el que te acepta el templo, no otro. ¿De hecho? Como bronca, entonces, hay quien opina, uno, que los mercaderes estaban cobrando de más o estaban entregando animales que no eran puros, que no eran perfectos, sin mancha ni nada, y que en ese sentido le estaban robando a Dios. Hay quien ha sugerido eso. Hay quien sugiere que la bronca viene por la moneda que se está usando. Y hay quien sugiere que es por las dos cosas. Hay también quien sugiere que es por alguna otra cosa que no queda clara, como por ejemplo que tal vez hacían más énfasis en los sacrificios que realmente en la adoración, lo que tú quieras. Yo no te puedo garantizar por qué pasó esto que pasa aquí. Lo que sí puedo garantizar es que Jesús dice que la causa por la que actúa así es porque ellos están robando.
¿de acuerdo? La palabra lestai, y esto es importante remarcar, la palabra griega lestai es aquel que hace, mira, ¿cómo decirlo? Hay varias palabras en griego para hablar de los que hacen lo malo. Kakurgi, por ejemplo, es aquel que hace el mal, el kakos, lo malo, ¿sí? Pero el esti es aquel que es un salteador de caminos, el que está en despoblado y entonces se aprovecha de que no hay nadie que lo vea y roba. Entonces, muy probablemente aquí Jesús está hablando de esto, de que se aprovechan, de que son unos aprovechados, de que la gente no tiene otra opción que pagarles como quieren y lo que quieren. Pero esto que digo ya es interpretación, porque lo único que sabemos es que Jesús los acusó de eso, de salteadores. Ok. Sí, me parece lógico. De que la gente no tenía otra opción, que tenía que hacer eso o no podía hacer otra cosa. Sí. Otros también comentan que se debía, obviamente al final de cuentas todo esto era manejado por la élite sacerdotal, ¿no? Entonces que siempre el pleito de Jesús fue con esa élite sacerdotal. Y mira, no avances, te voy a enseñar algo dramático. Ah, mira, puse mucho más y no se los he contado. Este es el tetradracma del ciclo de Tiro, ¿ok? Que eran 14 gramos de plata, ¿sí? En Ketubot 13:20, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es la plata de Tiro? Pues es de Jerusalén. No les cuento esto mucho porque hay mucho que contar, pero fíjense que, por ejemplo, Jacob Sorer tiene un librazo muy interesante que se llama La acuñación en judía antigua. Está muy interesante ese librito, se los recomiendo. Y en Becorod 8.7 le digo que igual el Yahoo, si ves, nos va a contar más cosas. Y en Shehalim 2.4 siempre se dice que siempre se debe preferir la moneda con más plata, o sea, la moneda que sea más pura. Por eso ellos estaban usando el denario, el ciclo de Tiro, ¿ok? Pero yo quería, y aquí hay varias imágenes, en fin, ahorita no me da tiempo de entrar con tanto detalle, pero yo lo que quiero enseñarte, ya que estamos, bueno, un talento, ¿sabes cuánto valía un talento de oro? 180,000 denarios, ¿te imaginas 180,000 salarios diarios? Pues ahí lo estás mirando, de oro puro. Déjame, no, qué hermoso. Compáralo con un leptón de la pobre viejita esta, que es una 128ava parte de un denario. Es 128 veces partido el salario diario, ¿no? Nada. Pero bueno, yo lo que quiero... Esa es de la ofrenda de la viuda. Esa es la ofrenda de la viuda, ¿te acuerdas? Mira esta monedita o sea, que no vale nada. Okay. Y el cuadrante que también se menciona es un poquito más, es una 64ava parte, ¿no? Pero estos denarios de oro eran pues precios. Déjame ir rápido nada más a lo que te quiero enseñar por lo de los sacerdotes. Es que es tanto, hombre. Pero bueno, un segundito. No sé si ya lo he comentado contigo la familia del sacerdotal de Anás. No, aquí en el canal. Te lo cuento rápido. Todos los sumos, fíjate, Anás, yo espero haber puesto más, no debo haber sido tan tonto. Ay, sí fui tonto. Bueno, entonces les digo rápido. Anás, no puse más, pero se los cuento. Anás es nombrado sumo sacerdote por los romanos, es colocado ahí por los romanos, pero a él se le ocurre en el año 6 después de Cristo, pero en el año 15 él condena a muerte a alguien, ejecutan a alguien porque viola la ley de Moisés, o según ellos la violó, vaya uno a saber qué tan cierto haya sido como por Jesús, ¿verdad? Y entonces el romano le dice, el procurador dice, oye, espérate, tú no tienes derecho a hacer eso, y lo depone como sumo sacerdote. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote se entiende, se deduce, y es evidente que así lo pensaban los judíos de la época, que el cargo es de por vida. O sea, si ya llegaste, nadie te puede quitar. O sea, ya eres sumo sacerdote, te quedas sumo sacerdote hasta que te mueras. Por lo tanto, en la época en que Jesús está viviendo, los sumos sacerdotes se estuvieron peleando
entre varias de las grandes familias de Jerusalén, de los sumos sacerdotes, y todos estos que están en negro son hijos de Anás. Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías, todos son sus hijos que fueron sumos sacerdotes en distintos momentos, digamos, alternando con otros de otra familia, ¿verdad? Que lo ven acá, o de otras familias, de los Bohetios, en fin. Pero José, el Caifás que está en el juicio de Jesús, este es el yerno de Anás. Este se casó con una hija de Anás. Entonces todo queda en familia, nomás te lo comento. Sí, claro, esta élite sacerdotal. Sí, cualquier parecido con cualquier evento contemporáneo no es pura coincidencia. El nepotismo a todo lo que da. Pero es importante, fíjate, Raúl, que resaltemos también esto. Yo veo, y quiero hacer el comentario, tal vez no viene al tema de todo lo que estamos tratando, pero aprovechando. Es tu canal y puedes decir lo que quieras, órale. Yo he visto mucho antisemitismo cristiano, católico, de lo que quieran, pero respecto a que muchas veces en la escritura habla de, y estaban los judíos tal, y estaban los fariseos tal, y muchas veces engloban a toda la gente o a todos los fariseos en un solo grupo, a todos los judíos en un solo grupo de ese momento, y como que no, pues es que todos eran el enemigo. Acuérdate que Jesús los enfrentaba, pero es que realmente Jesús sí enfrentaba a muchos de ellos, sobre todo a esta familia sacerdotal, y que nos demos cuenta que no eran necesariamente fariseos, creo que eran sadoquitas, no saduceos ellos. Entonces, Jesús tiene debates con fariseos y hay fariseos que le siguen a Jesús y el pueblo era judío y el pueblo seguía a Jesús. Entonces, Nicodemo, por ejemplo, o José de Arimatea, ¿qué son ellos? Son fariseos del Sanedrín, se supone. Y no solo eso, todos los seguidores de Jesús, pues no son judíos. Pedro, Pablo, Juan, o sea, no son judíos. Todos los que se convierten en hechos al principio son judíos porque están ahí en la fiesta del Shavuot. Entonces, nada más ahí para que lo tengamos en cuenta, gente, que nos quitemos esas ideas de la mente y que no nos olvidemos que sí, Jesús se enfrentó a ciertos fariseos y a ciertos saduceos, y más que nada sus tradiciones, no a la ley como tal de Moisés, sino a las tradiciones que tenían ellos, a las cosas que practicaban ellos o que imponían ellos, como en este caso, como dices tú, el de, ok, te voy a vender mi animalito, pero me vas a pagar con tal moneda.